porque somos la fuerza que mueve Chile. Chile nos importa. Ahora hablamos de política, economía y sociedad en el programa Chile nos importa. Conducen los periodistas Marcelo Castillo y Juan Andrés Lagos. Hola, buenos días, auditores de Chile nos importa, Radio Recabarren. En nuestro programa hoy día, y queremos ir al grano, al tiro, porque tenemos un amigo invitado, Fernando Atria, a quien saludamos, abogado constitucionalista, activista social, por cierto, y también saludamos a nuestro co-conductor Marcelo Castillo, justo a tiempo. Y porque sabemos que hay mucho interés de escucharte, de conversar, Fernando, sobre los temas que están en contingencia. Entremos directamente al primero que te quería plantear. Hay una situación que ya de alguna manera se decantó. Hay una acusación constitucional que ha sido rechazada. El gobierno y la propia ministra han reiterado, a mi gusto con mucha prepotencia, esta idea de que aquí no había razón jurídica, ¿no? Pero por otro lado, y eso es lo que a mí me resulta hasta alarmante, la ministra después de la votación dice, bueno, vamos a seguir con la agenda. O sea, reafirmó por lo cual estaba siendo acusada por la oposición, o una parte de la oposición. Te dejo ese primer tema. Bueno, hola Juan Andrés, hola Marcelo, un gusto estar aquí en Radio Recabarren. Sí, perdón, un Fernando Atria que nunca duerme porque lo vi ayer hasta como a las 2:30 de la noche. Soy como Freddy Turbina. En la televisión. Dicen que no duerme. Alcancé mi equilibrio espiritual. Bueno, yo creo que fue lamentable el resultado de ayer. Creo eso sí que en parte se debe, a que desde el principio yo creo que yo creo que la acusación debería haber sido planteada de un modo ligeramente distinto. En mi opinión, el argumento más fuerte que había era que la ministra, ella por cierto, no tiene ninguna simpatía por la legislación en educación que se aprobó durante el gobierno pasado. Me refiero fundamentalmente a la ley de inclusión y a la ley de nueva educación pública. Y por cierto, y tiene todo su derecho a eso, desea modificar esa legislación. No está ahí el problema, por cierto. Pero yo creo que ha actuado de modo de hacer más probable el fracaso de esa legislación. Y una de las cosas en las cuales eso se nota es en información errada que daba en sus opiniones sobre, por ejemplo, el sistema de admisión escolar, ¿no? Esto de las entrevistas que aparecía en uno de los capítulos de la acusación u otras cosas de ese tipo. Yo creo que lo que yo habría puesto ahí es, ella está induciendo a error a los padres sobre sus derechos en el sistema de admisión. No les hace pensar que no pueden pedir entrevistas cuando sí pueden pedir entrevistas, o les hace pensar que tienen que postular fijando su residencia y no su domicilio, etc. Y que son cuestiones que pueden, si los padres actúan sobre la base de la opinión de la ministra, ejerciendo menos derechos de los que tienen, entonces puede llevar a problemas. Y yo creo que la lógica de esa campaña de la ministra era, bueno, van a haber problemas, va a haber descontento, porque los padres no van a ejercer esos derechos que la ley les da, porque creen que no los tienen, porque les digo que no los tienen, y ese descontento ella después va a poder capitalizarlo para hacer más probable una reforma legal. Entonces yo creo que era exactamente el tema de dejar las leyes sin ejecución, pero además haciéndolo, digamos, induciendo a error a los padres respecto de sus derechos en el sistema de admisión. Yo creo que si se hubiera puesto de ese modo, habría sido más claro, digamos, más allá del mundo político que discute la acusación, cuál era la cuestión que realmente estaba en juego. Y claro, el hecho de que no hubiera sido más claro, que no se hubiera puesto en términos que hubieran sido fácilmente comprensibles, más allá del círculo del Parlamento y el círculo restringido que comenta lo que pasa en el Parlamento, yo creo que hizo más fácil que la acusación fuera rechazada. Ahora, y la consecuencia es que la ministra va a entender que inducir a error a los padres respecto de sus derechos
para de ese modo lograr que la implementación del sistema de admisión escolar, en este caso, no resulte bien, con la finalidad de hacer más probable su reforma. Bueno, ahora la ministra va a entender que eso es parte de lo que ella puede hacer como ministra. Y yo creo que, claro, eso es lamentable. Claro, y va a facilitar, digamos, el cumplimiento de su objetivo, que en definitiva es hacer fracasar de alguna manera, digamos, las reformas que se impulsaron durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero ahora es como, en el fondo, echarle un poco la culpa al empedrado, como era una actitud que era relativamente previsible. A mí, la verdad, lo que más me sorprende es que a la hora de las definiciones, la oposición en realidad no es oposición, es bastante sui generis. ¿Cómo ves tú la situación de la oposición en el Parlamento? Bueno, ahí me gustaría hacer dos comentarios. Uno de una mirada un poco más larga, porque en la discusión constitucional, que no tiene que ver con la acusación, en la discusión constitucional, cuando se habla, por ejemplo, de que tiene que haber que las decisiones importantes tienen que tomarse con grandes acuerdos porque no pueden ser entregadas a mayorías circunstanciales, que les llaman. Así les llama la gente que cree que en democracia hay mayorías que no son circunstanciales. Todas las mayorías son circunstanciales. Pero en fin, el argumento es porque si un gobierno tuviera mayoría, podría hacer y deshacer. Y la verdad es que eso no es así, ¿no? O sea, aun cuando un gobierno tiene formalmente mayoría, porque en este caso no es un gobierno, es la oposición, pero formalmente, en términos de los números, uno describiría el Congreso como un Congreso en que la oposición tiene mayoría. Pero no es fácil actuar de consuno, toda la oposición, haciendo valer esa mayoría. Eso es harto más complicado y aquí se nota. Ahora, respecto de la situación de la oposición, yo creo que hay un problema bueno, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Por un lado, de desorientación. Yo creo que es una oposición que, más allá de oponerse, hasta cierto punto, no tiene mucha claridad respecto de cuál es el sentido, ¿no? Yo creo que no hay hoy día un proyecto común que le dé sentido a lo que la oposición hace, a las decisiones que toma, y entonces las decisiones son tomadas, o las cuestiones son decididas punto por punto. Entonces, claro, se enfrentan a los cálculos de la democracia cristiana, que quiere parecer no tan a la izquierda, y entonces a veces cerca del gobierno y vota con el gobierno, y otras veces al otro lado. Y eso, por supuesto, que dificulta todo y es ganancia indudablemente para la derecha. A eso se suma, por supuesto, que siempre, esto no es que sea la derecha, siempre el gobierno, sobre todo en elecciones como votaciones como esta, tiene una serie de posibilidades de negociar con parlamentarios, especialmente con parlamentarios que no están adscritos a una bancada. De hecho, la mayor parte de los votos que se bajaron, que no se obtuvieron en este caso de la oposición, eran diputados independientes. Así es. Que son diputados, claro, que están al alcance de negociaciones directas del gobierno, que, bueno, ¿qué es lo que es necesario en tu distrito? En fin, y el gobierno tiene cómo manejar esa. Entonces, si no hay una articulación suficientemente poderosa de la oposición, en ese caso, bueno, pasa una cosa como lo que pasó ayer. Así es. Sí, yo creo que la existencia de ese grupo de parlamentarios independientes también da cuenta en alguna medida de los problemas de la oposición, de estas rearticulaciones, en las cuales muchos de estos parlamentarios fueron parte de partidos que eran de oposición y que hoy día ya ahora actúan, digamos, de manera personal, reflejando también un cierto grado yo diría, de dispersión política, digamos, y claro, tienden a primar los proyectos personales por sobre los proyectos políticos. Y ahí, bueno, la pregunta que cabe hacerse es si, a propósito de una afirmación que uno ve mucho, digamos, que pareciera que todos están contra el neoliberalismo, pero parece que el neoliberalismo se interpreta de unas maneras muy distintas, digamos, respecto de cada actor. Muy distinta incluso, Fernando, a propósito de lo que decía Marcelo, es que, a ver, si uno hace un recuento más o menos, o intenta hacerlo de manera significativa respecto de cómo se ha instalado en la sociedad chilena la demanda por educación pública, en fin, todo eso, uno recorre la Revolución Pingüina, sí, los paros del Colegio de Profesores, de los universitarios, 2011, eso es lo que instala. Exacto, no se instala en el Parlamento.
Viene de los tampoco se movimientos instala en las sociales. administraciones municipales. Son movimientos los que instalan esta demanda. Y de ahí se incorpora programa de gobierno, uno puede decir más o menos parcialmente, pero ahí se incorporan, que es el caso del gobierno de Michelle Bachelet, de la nueva mayoría. Pero yo tengo la impresión, tú lo decías al comienzo, Fernando, que a mí me da la impresión de que lo que se reflejó más sustantivamente en el Parlamento son las diferencias de fondo respecto de temas como educación. Y eso es lo que hace falta transparentar y debatir, porque si no ponemos por delante lo que tú señalabas, o sea, mayoría, minoría, unidades, no unidades, pero ¿sobre base de qué? Claro, bueno, respecto a lo que decía Marcelo, yo creo que hay algo que está pasando y que yo creo que va a agudizarse, que es el fraccionamiento en el Parlamento. ¿No? Porque el fraccionamiento va a venir no porque haya muchos partidos. Yo creo que haya muchos partidos no es el problema. El problema es que va a haber cada vez más diputados que tratan de conectar con la palabra, no, con esta, yo creo que hasta cierto punto, exasperación, por no usar la palabra que tengo en mente. Esta exasperación ciudadana que hay con los partidos, ¿no? Y entonces, claro, estar en un partido político hoy día no es una cosa que ante la ciudadanía, ante lo que antes se llamaba el pueblo, sea algo atractivo, ¿no? Entonces va a haber más diputados independientes y eso significa que va a haber más diputados que van a funcionar como, bueno, en ese sentido, con menos responsabilidad política, porque evidentemente lo que se supone que implica la pertenencia a un partido es que el partido toma una decisión frente a algo, ¿no? El partido decide y ordena a sus parlamentarios, pero eso hoy día es visto como un problema, como que les dan órdenes, etc. Entonces yo creo que hay un problema grave con la dinámica parlamentaria que se va a hacer probable en las condiciones que nosotros estamos. Y tiene que ver con lo que decía Juan Andrés, porque efectivamente yo no creo, hay gente que dice, pero yo no creo que nuestro problema en Chile sea que el neoliberalismo penetró en la subjetividad de los chilenos y entonces ahora somos todos en el fondo neoliberales y por eso están. No, yo creo que no es así. Porque manifestaciones de rechazo al modelo neoliberal aparecen a la primera oportunidad, ¿no? Puede ser la educación, puede ser Hidroaicén, puede ser la situación, las desigualdades de género, en fin, las AFP, o sea, no es que falten. Entonces, manifestaciones sociales de rechazo al modelo neoliberal, eso surgen fácilmente. El problema que tenemos en Chile es que la institucionalidad política es radicalmente incapaz para procesarlas con eficacia. Lo más lejos que ha podido llegar ha sido el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que yo creo que indudablemente ha sido el gobierno más transformador de 1990, pero también mostró los límites, ¿no? Claro. Hasta dónde se puede llegar. Y yo creo que eso se vincula fundamentalmente con el problema constitucional, pero mientras tengamos una institucionalidad política que es incapaz de procesar con eficacia demandas sociales de transformación, el desprestigio y la deslegitimación van a ser cada vez más agudas. Porque el ciudadano se pregunta si, para ponerlo en los términos que se usan hoy día, que son sospechosamente parecidos o indicativamente parecidos a los que usaba Pinochet, ¿no? Si estos señores no se dedican a procesar las demandas que surgen de la sociedad, ¿a qué se dedican entonces? Si no son los intereses de los ciudadanos que estamos aquí reclamando contra la AFP, si no son esos intereses los que tienen a la vista. ¿Cuáles son los intereses que sí tienen a la vista? Yo creo que esa es la pregunta que se hace el ciudadano y la conclusión le resulta obvia para él y eso genera descrédito. Y el descrédito tiene que ver, creo yo, con eso, con una institucionalidad política que que está incapacitada para procesar con eficacia demandas de transformación. Ahora ahí, Fernando, tú tocaste un punto y señalaste lo de la Constitución. Esto, yo me recuerdo mucho, siempre lo señalo. Cuando se produce a comienzo del 2011 los movimientos medioambientalistas y de una manera un poquito prepotente algunos políticos y el propio Piñera dice, bueno, pero es que esto no está en la Constitución. Entonces desde el movimiento surge la demanda, bueno, entonces cambiemos la Constitución. Y empiezan a emerger una serie de situaciones donde al final se llega al mismo punto, cambiemos la Constitución. ¿Cómo ves tú ese proceso? Porque es verdad que hubo un proceso constituyente en el
que yo creo que es el único que ha habido en este tiempo contemporáneo. Y casi el de historia de Chile, no Claro, es menor, ¿eh? claro. Una yo discusión lo abierta quiero de decir, la yo creo Constitución que no era una se dio tremenda idea, pero ninguna carta incluso fundamental. fue hasta boicoteada de Bueno, dentro de pasó lo que, Claro. lo que tenía que pasar. La institucionalidad política Claro. se encargó de neutralizarlo. Así es, lo veo con sospecha. Incluso dentro del propio gobierno se le vio con sospecha. O sea, el primer opositor al proceso constituyente Claro. era ministro del Interior en esa Así época. así es. Entonces, ¿cómo ves todo ese proceso, Fernando? O sea, yo creo que el problema de eso es que cuando uno usa la palabra constitución para hablar de eso, como que le quita el sentido político que tiene, digamos, los hechos. sí. Porque parece entonces, bueno, lo que estamos hablando es de un nuevo texto constitucional, y para eso habrá que llamar a los profesores y a los abogados que saben de la Constitución. Entonces, cuando uno lo mira así, yo creo que uno no ve el real problema. Porque en lo que importa, la Constitución no debe ser entendida como un texto legal con artículos que pueden ser citados ante los tribunales. O sea, eso también es, pero eso no es lo importante aquí. La Constitución se llama así porque constituye lo político. O sea, son las decisiones fundamentales sobre cómo se genera, cómo se ejerce, para qué se ejerce el poder político. Y lo que nosotros tenemos es una Constitución, en ese sentido, que ha llevado a una política neutralizada, es decir, una política incapacitada para procesar demandas, para transformar. Si uno mira los últimos 30 años, ¿qué decisiones genuinamente transformadoras han venido de la política? Yo creo que, salvo la reforma procesal penal, ninguna. En 30 años, que no han sido cualquiera 30 años desde el punto de vista del desarrollo económico de Chile. Y eso, desde el punto de vista del ciudadano, se ve como, bueno, estos señores están haciéndole el juego al poder económico. Y claro, le hacen el juego al poder económico, en algunos casos porque están financiados, claro, eso lo hemos sabido, pero en otros casos porque la política que nosotros conocemos es una política que no tiene fuerza suficiente para enfrentarse al poder económico, ¿no? Y como no tiene fuerza para enfrentarse al poder económico, lo único que puede hacer es lo que el poder económico tolera que se haga. Y lo que el ciudadano ve, entonces, es abuso constante, ¿no? Ve un sistema de pensiones en que las AFP ganan por todos lados y los pensionados viven con 130 lucas o 180 lucas. En fin, eso lo ve en todas partes. Y entonces, el problema constitucional es el problema de una política que se deslegitima crecientemente a los ojos del ciudadano por su ineficacia. Y ese problema, una política que se deslegitima crecientemente ante los ojos del ciudadano por su ineficacia, ese es un problema que se va a ir agudizando, ¿no? Y vamos a terminar en algo como Perú, en fin, estamos viendo en Latinoamérica lo que pasa con eso. Entonces, si uno habla del problema constitucional usando la palabra nueva constitución, entonces la reacción habitual va a ser, bueno, eso fue una cuestión que se trató, pero ese tema ya salió de la agenda, ¿no? Ya no está hoy día, entonces no hablemos de él. Pero si uno habla del problema constitucional como lo que realmente es, que es el problema de una política que se deslegitima día a día por su ineficacia, yo creo que con eso uno está mostrando el problema central que tenemos en Chile y que está llevando a todos estos problemas, a la deslegitimación, pero brutal, de la representación política. O sea, los parlamentarios hoy día son cordialmente, bueno, de nuevo, no quiero usar esa palabra, los ciudadanos son bien escépticos respecto de los diputados, y eso yo creo que va a ser cada vez más. Tomando en consideración que en la historia de Chile, en algunos ciclos, la salida ha sido autoritaria y dictatorial, al cuestionamiento de este desprestigio, la escoba de Ibáñez, Sí. barrer con la política. O sea, hay una fórmula que el sistema de dominación oligárquico siempre ha logrado, de alguna manera, y yo digo siempre porque hasta ahora los procesos de transformación democrática en Chile no han tenido estabilidad en el tiempo. Entonces hay un riesgo que es latente. Ahora, yo creo que, yo creo, de respecto de eso, yo creo que, bueno, yo en algún momento dije, y eso me hizo salir de la cátedra universitaria y pasar más yo en algún momento dije que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Y me acusaron de que yo estaba llamando al golpe de Estado, con todos estos tanques que yo tengo en mi casa, etc., ¿no? Claro. No, lo que yo estaba diciendo es esto. O sea, el problema constitucional es una política sistemáticamente neutralizada, o sea, ineficaz, y eso genera deslegitimación, y esa deslegitimación va a ser creciente, y de alguna manera se va a solucionar. Ojalá que por las buenas. Por las malas, yo creo que en nuestras condiciones no significa un golpe de Estado. O sea, yo no creo que vayamos a ver la moneda bombardeada por la Fuerza Aérea. No, va a ser más bien una salida como la brasileña.
¿no? O sea, algún tipo de Bolsonaro, algún tipo de autoritarismo, que llegue con un argumento claro. que yo creo que hoy día está esperando ser encarnado por alguien. El argumento de mire, ¿sabes? Todos estos señores que están en Valparaíso son todos unos parásitos. No estoy diciéndolo yo, no, yo estoy diciendo este es el argumento que está esperando ser encarnado. Son todos unos parásitos y hay que barrer con ellos. Y yo sí puedo. Así que elíjame a mí. Y eso es un discurso que ha sido, digamos, varios han intentado asumir un discurso como ese y todavía no ha resultado. Pero bueno, en algún momento a alguien le resultará. Pero José Antonio Castro. Bueno, avanza, por eso, avanza, en claro. algún momento alguien le va a dar Claro. el palo al gato, va a acertar con el punto, con la inclinación precisa y va a sacar 70% en las presidenciales y bueno, Y hasta ahí, claro. y de ahí para allá ya no se pueden hacer predicciones. Claro. Y bueno, pese a que, como dices tú, y lamentablemente es cierto, el tema constitucional ha salido de la agenda, inevitablemente topamos con la Constitución. Sí, todo el tiempo. Porque, ¿qué es lo que tenemos en el debate provisional hoy día? Nuevamente, un tema que va a llegar probablemente al Tribunal Constitucional. Es un camino un poco largo, pero en el sentido de que, a ver, dicho en simple, ¿no? Pareciera que lo que se está haciendo es defender el principio constitucional de la propiedad privada. Todos entendemos que es al revés, pero de alguna manera el esquema institucional actual ha llevado a esa necesidad de dejar en evidencia la contradicción entre la Constitución y lo que se ha hecho en materia previsional. Exacto. O sea, aquí se trata de darle al neoliberalismo una sobredosis de sí mismo. Porque, bueno, evidentemente estas cuestiones deberían discutirse políticamente. ¿Cómo es el sistema de pensiones? ¿Qué discusión más política que esa? Claro. Pero si uno ve la discusión política está en aumentar 4 puntos de capitalización individual. Y la gran discusión es la naturaleza del ente que va a administrar esos 4 puntos de capitalización individual. Es decir, toda la cuestión realmente importante está quedando fuera. O sea, esa es otra demostración de que la política no es capaz de dar cuenta de lo que surge de la ciudadanía. Solo para mencionar otro ejemplo, para mostrar que es totalmente general. Las ISAPRES llevan 10 años siendo condenadas 1 millón de veces por violar derechos constitucionales de sus clientes y siguen haciendo lo mismo y la ley no ha cambiado. Entonces uno se pregunta, demonios, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en este caso, en el caso de las pensiones, tú, Marcelo, te estás refiriendo a esta campaña, al caso de esta profesora de Antofagasta. Pero que entiendo que es un proceso fue parte de una campaña más global, a nivel nacional, ¿no? Sí, a todas sí, las cortes de apelaciones llegó este recurso. Armamos con la Fundación La Casa Común, que yo presido, junto con el movimiento No Más FP, que consistía en presentar recursos de protección en todas las cortes, o en casi todas las cortes de apelaciones del país, alegando que si nos han dicho durante 40 años que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, bueno, no es aceptable que los trabajadores no puedan usar sus fondos previsionales, porque la propiedad da al dueño poder de decisión. Después podemos hablar un poco más de eso, porque ahí hay algo bien importante, pero presentamos como 14 o 15 recursos de protección, algunos de esos se fallaron rechazados, otros todavía están pendientes, y en un caso, de hecho, puedo decir ahora 2 casos, el tribunal, la Corte de Apelaciones respectiva decidió enviar los antecedentes al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 3500, que es la ley de AFP, porque vio el tribunal, la Corte, vio que había un problema. Y el problema es, la Constitución dice, el dueño no puede, en caso alguno, ser privado de las facultades del dominio, entre las cuales está el poder de decidir. Y bueno, y el Decreto Ley 3500 le quita totalmente a los trabajadores su poder de decidir. Eso, originalmente el requerimiento fue de la Corte de Antofagasta. Me acaba de llegar la información, todavía no hay resolución dictada, pero aparentemente la Corte de Apelaciones de Punta Arenas habría hecho un requerimiento similar, así que ya van 2 y esto... Ahí ya tenemos otra noticia. Otra noticia de aquí de Chile nos importa. Es muy importante. Sí, es muy importante. Oye, Fernando, pero en ese sentido, tú decías, porque, a ver, la ley viene del tiempo de la dictadura. Sí. Uno podría decir, bueno,
es una ley hecha, impuesta, sin ninguna legitimidad democrática, por lo menos. Entonces, Sí. ¿por qué se centra tanto no solamente la gente derecha, sino que otros sectores también? En poner en el centro del debate lo que decía Marcelo, que yo le encuentro toda la razón, o sea, el tema de lo jurídico, ¿no? Y, Bueno, porque lo político está neutralizado. claro, y volvemos sobre, porque en verdad el caso, o sea, es bien impresionante cómo un caso particular, el caso de la maestra, ¿no es cierto? Pero genera este impacto cuando, mire, yo tengo un sueldo de 1.200.000 y voy a tener una pensión de 180.000 pesos. Yo creo que el impacto de esa contradicción brutal volvió a generar una situación en la subjetividad que está ahí, que es latente, que se manifiesta. Pero ¿por qué? Te pregunto, ¿a dónde apunta esto de llevar al terreno de lo jurídico, el tema de la propiedad, el tema de sí o no? Fíjate, el otro día en otro programa debatían, el debate era, es que ocurre de que la persona no puede hacer lo que quiera con esos recursos porque si los sacara y los utiliza mal, a ese nivel, los utiliza mal, entonces ocurre que el Estado va a tener que hacerse cargo de ella porque utilizó mal algo que no estaba hecho para eso. Entonces hay una forma de cuestionamiento que busca detener o frenar el problema de fondo, en mi impresión, que es el tema de la desigualdad y de las pensiones de miseria, porque de eso estamos hablando. O sea, yo diría, el problema es cómo es que tenemos un sistema político que no ha sido capaz de hacerse cargo de ese problema. O sea, nosotros tenemos un sistema de pensiones cuyo pilar contributivo es únicamente ahorro individual. No estoy dejando afuera el pilar solidario, etc. Pero la parte en que las personas contribuyen es solo ahorro individual. Eso, un sistema de pensiones cuyo pilar contributivo es solo ahorro individual, no existe en el mundo. Es único el caso chileno. Y ese caso chileno, que además están dando como resultado, lo que es obvio, porque que el pilar contributivo sea únicamente ahorro individual, quiere decir que tu pensión tiene que ver con tu capacidad de ahorro, obviamente. ¿No? Claro. Y entonces, en un país en que los sueldos son bajos, en que hay momentos de cesantía, etcétera, entonces, en que hay diferencias de sueldo, de remuneración entre hombres y mujeres, entonces, la verdad es que el resultado que estamos observando era obvio que iba a ocurrir. Las pensiones van a ser bajas porque la capacidad de ahorro es baja, las pensiones de las mujeres van a ser menores porque las mujeres tienen menos capacidad de ahorro. Todo esto es obvio. Y entonces, por eso, esta es la razón por la cual un sistema de pensiones cuyo pilar contributivo sea solo ahorro individual no existe en el resto del mundo. Porque no es que nosotros hayamos descubierto algo gracias a la inteligencia de Pepe Piñera que todo el resto del mundo no sabe, ¿no? Y entonces uno esperaría que, sobre todo confrontado, primero, a marchas enormes, y segundo, a los resultados de un sistema de pensiones que solo es sostenible porque se le ha introducido un pilar solidario considerable. Bueno, en algún momento alguien va a y que además es único en el mundo, en algunos uno esperaría, no es tan... Claro. ¿No? Que alguien que se planteara la cuestión. Bueno, si vamos a aumentar en 40% la contribución, ¿no? Este 4% adicional, ¿no será razonable que esa contribución responda a un principio distinto, ¿no? De ahorro colectivo, como en algún porcentaje de la propuesta de la presidenta Bachelet, o derechamente un sistema de seguro, un sistema de reparto? ¿No será razonable ir moviéndonos hacia un sistema mixto? Entonces la pregunta fundamental es, ¿cómo es que tenemos una política que ni siquiera en esas condiciones, con los resultados que tiene, con las movilizaciones que ha habido, con lo singular del sistema en el mundo, ni siquiera en esas condiciones es capaz de plantearse con seriedad la pregunta, ¿será necesaria una transformación un poco más profunda del sistema de pensiones? Y entonces, ante esa neutralización política, ante ese hecho de que la política simplemente está, por lo visto, para administrar cosas, para subir, para aumentar 4 puntos, pero sin cambiar nada más. Bueno, la pregunta es cómo uno puede lograr que estos temas, que yo creo que son los temas realmente importantes, irrumpan en la discusión. Y ahí, claro, la vía judicial no es la vía para solucionar el problema, evidentemente. Lo que la vía judicial permite, a veces, es lo que ha pasado con esto de la propiedad, etcétera, ¿no? Que es que un aspecto que estaba siendo ignorado
vuelva a estar en discusión. Y habría un Ahora, segundo caso, entonces repetimos la... claro, eventual- Habría un que segundo en caso, Punta Arenas. la Corte de Apelaciones de Punta Arenas Punta aparentemente... Arenas también estaría pidiéndole al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto. Ahora, el problema que se puede producir, porque yo creo que aquí hay, me imagino que ustedes lo han evaluado y han dicho, mira, desde el punto de vista de los resultados de esta iniciativa político-social, ya tenemos el primero, que esto ha pasado a ser parte del debate público nacional, y yo diría, tienen un segundo triunfo, ¿ah? La caída del presidente de las AFP, Claro, ¿ah? ni más ni menos. que yo creo que él representa el más característico empresario chileno, dueño de fondo, y que habló con sinceridad y eso le costó el puesto. ¿Ah? ¿Me permite hacer una cosa Sí, sobre eso? por supuesto. Es que yo creo que vale la pena preguntarse, ¿cómo es que esta gente comete estos errores? Porque no es el primero, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes el de la ISAPRES, que no se podían dar el lujo la Exacto. ISAPRES de recibir gente enferma. Entonces, ¿cómo es que hablan de ese modo en público? Porque no estamos hablando de gente que no pueda contratarse una asesoría comunicacional, ¿no? No, o sea, las tienen de sobra. o sea, las tiene. No estamos hablando de gente que sea, supongo yo, tonta. ¿No? O sea, hay gente que tiene capacidad, a lo menos normal, que tiene medios, etc. ¿Y por qué entonces cometen estos errores? Y yo creo que lo que pasa es que ellos hablan en público como... Cuando uno lo escucha hablar en público es como si ellos estuvieran hablando con sus amigotes en el comedor de su casa. ¿No? Ese es el lenguaje que uno usa. La amígdala y cosas así, ¿no? Así uno habla en el comedor de la casa a veces, digamos, con los amigotes. Y entonces lo que yo creo que pasa es que cuando ellos hablan en público, ellos se sienten hablando con sus amigotes en el comedor de su casa. Porque solo sus amigotes cuentan, no todos los demás no contamos. Claro. Y bueno, ellos entienden que el país es su casa. Esto es tan parecido al gerente de Gasco, ¿no? Se me van, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Sí, claro. Es lo mismo. Es que yo creo que con esto muestran Creía que cómo tenía una ellos playa ven privada. su posición en el país. Nosotros somos dueños de este país y actuamos como dueños. ¿Y cómo actúan los dueños? Bueno, se me va. O no me meta el dedo en la boca y juegue con mi amiga, etc. Porque si no es incomprensible. Si esta gente no... Si esto es una cuestión de educación. Uno no habla así por una cuestión de básica de educación. Pero para ellos no vale eso. Por eso, porque se creen dueños. Fernando, ya, yo diría, Así 2 que, puntos a disculpa favor de la la interrupción. iniciativa. Pero viene la prueba de fuego. ¿Qué va a pasar en el Tribunal Constitucional? Que ya sabemos que, por su propia naturaleza, lo que busca es proteger una constitución que ha validado, digamos, la privatización, por decirlo así, de la previsión social, de los derechos sociales. Entonces, me imagino que ahí hay un camino de salida, para que no se diga, mira, aquí se zanjó este tema y ya el Tribunal Constitucional lo más probable es que rechace la posibilidad de darle a esta profesora la posibilidad de usar sus recursos, porque ella lo ahorró y por lo tanto es dueña de ellos, digamos, sigamos la lógica de lo que el mismo sistema ha enseñado, además, así con majadería, digamos. ¿Ah? Claro. ¿Cómo están pensando ustedes desde el punto de vista político y jurídico este siguiente paso? Bueno, por supuesto, en términos de la predicción de qué es lo que va a decir el tribunal, yo tengo mi opinión, tengo también mi opinión sobre el Tribunal Constitucional, pero precisamente este no es el momento para que yo le diga. Este es el momento que uno tiene que decir respecto de eso, habrá que esperar y ver. Aún por mucho que uno tenga alguna idea sobre qué es lo que es probable que decía el tribunal, dada la composición del tribunal, el modo que el tribunal ha decidido, etc. Pero habrá que ver. Ahora, yo creo que una de las cuestiones fundamentales en la discusión política es que la discusión política nunca es entre las personas que aparecen discutiendo, ¿no? O sea, cuando cuando un partidario de la ley, cuando yo discuto con un parlamentario de derecha por la ley de aborto en 3 causales, yo no espero que el otro me diga, mira qué buenos tus argumentos, me han convencido, yo he estado equivocado los últimos 30 años de mi vida, así que voy a votar contigo. No funciona así las cosas, ¿no? La discusión que uno tiene en público con otro, en realidad, es discusión con la audiencia, con el país. Uno le habla a través del otro, uno aprovecha la comunicación con el otro para hablarle al resto. Y te lo digo esto porque esa, creo yo, es la óptica en que hay que entender lo que vamos a ir a hacer al Tribunal Constitucional. Claro, nosotros vamos a estar alegando ante el Tribunal Constitucional y vamos a estar pidiéndole al Tribunal Constitucional que declare ciertas cosas, pero en realidad nosotros no estamos hablando con el Tribunal Constitucional, nosotros estamos hablando con el país completo. Están ¿no? hablando del país completo. Y el punto ahí es
es que, bueno, el Tribunal Constitucional tiene que decidir si los trabajadores son dueños de sus ahorros o si el discurso de la propiedad ha sido siempre un discurso puramente propagandístico, que no tiene contenido jurídico, ¿no? Si dice lo segundo, bueno, claro, ahí vamos a perder, nos va a decir no hay propiedad, así que olvídese. Pero yo creo que va a significaría un punto importante desde el punto de vista de aclarar cómo son las cosas, ¿no? Y entonces que tengamos claro que todo este discurso de la propiedad ha sido siempre pura propaganda. La otra posibilidad es que el tribunal diga no es pura propaganda, son dueños. Pero si son dueños, el tribunal va a tener que decir, por un lado, porque la Constitución prohíbe privar al dueño de sus facultades. La Constitución, como es esta Constitución, es especialmente categórica en respecto. Sin indemnización, no se puede, comillas, en caso alguno, eso es el texto de la Constitución, en caso alguno, privar al dueño de su derecho, de la cosa o de los atributos o facultades esenciales del dominio. Ese es el texto. En ningún caso. Y entonces el tribunal va a tener que decir, bueno, si son dueños y la Constitución no permite privar de las facultades del dominio en ningún caso, entonces el de 3.500 es inconstitucional. Esa es una posibilidad. Y si no es inconstitucional y sí son dueños, el tribunal va a tener que decir, a pesar del texto de la Constitución, resulta que el dominio sí puede ser limitado de esa manera tan grande, ¿no? O sea, es perfectamente constitucional que la ley prive al dueño de la facultad de decidir sobre sus cosas cuando hay un interés social que lo justifica. Y bueno, si el tribunal dice eso segundo, que es lo que yo creo, digamos, dadas las posibilidades, que es lo que debería haberse obligado a decir, ¿no? Porque yo creo que no va a decir, digamos, aquí estoy prediciendo, pero que es lo que dije que no iba a hacer, pero yo anticipo que no va a decir que es pura propaganda. O sea, va a decir que los trabajadores son dueños. Y tampoco va a decir que el deber es inconstitucional. O sea, va a decir que es una limitación del dominio que está justificada en la Constitución. Pero si dice eso, o sea, si dice, la ley puede limitar el poder del dueño de decidir, al punto de privarlo de él por varias décadas, ¿no? Sin que eso sea inconstitucional, bueno, la pregunta siguiente va a ser, ¿cómo se aplica eso a la discusión sobre las aguas? ¿Puede la ley limitar los derechos de los dueños de derechos de aprovechamiento, los derechos de los dueños de los derechos de aprovechamiento por finalidades sociales? En fin, ¿no? O sea, si el tribunal dice eso, que la propiedad tiene tan poco contenido que la ley puede privar al dueño de su posibilidad de disponer por décadas cuando hay una función social importante, o sea, es que habríamos transformado al tribunal en un tribunal, no sé, socialdemócrata, ¿no? Esa es una posibilidad. Exacto. O sea, que, de hecho, a mí ha sido una sorpresa, pero es bien divertido escuchar a los más neoliberales hoy día hablando de que la propiedad, por supuesto, que puede ser limitada por la función social, y por supuesto que las personas no saben lo que es bueno para ellas y hay que obligarlas. Es increíble. Entonces, si el tribunal dice eso, bueno, a lo mejor no nos va bien en el caso, pero obtenemos una declaración que es bien importante, creo yo. Claro, lo que pasa es que esta situación lleva a otro razonamiento que yo creo que es importante en términos del debate público, es quiénes ejercen realmente el beneficio de esa propiedad. Exacto, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, porque nos han dicho mucho que la solución peruana, ¿no? Esto de que la gente sí, está bien. Mucho. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, la propiedad no es solo el beneficio económico, que es, por supuesto, pero también es poder, ¿no? Lo que el dueño tiene es control. Los trabajadores, entonces ese control tiene que ser reconocido. O sea, si no es reconocido, es que no hay propiedad. Entonces, ese reconocimiento puede ser en la fórmula peruana. Como usted es dueño, usted puede llevarse su plata. Y probablemente, es verdad, esa no es la mejor solución. Está bien. Pero si no es reconocido así, tiene que ser reconocido de alguna otra manera. Por ejemplo, hoy día los trabajadores son dueños de 200.000 millones de dólares, ¿no? Esos son sus ahorros previsionales. Y el manejo de esos 200.000 millones de dólares en una economía como la chilena da no poco poder. ¿Podrían los trabajadores decidir no vamos a invertir nuestros recursos en empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales? O sea, esa podría ser una manera harto eficaz de disciplinar a la empresa, a la gran empresa. Hoy día no tiene ninguna posibilidad. Las formas de inversión la decían los directorios de la AFP y la composición.
supongo que decirlo en esta radio no me va a cargar muchos problemas, pero la composición de clase de los directorios de la AFP no es precisamente una que va en línea con los intereses de los trabajadores, ¿no? Otra cosa, cuando las AFP compran acciones, esas acciones que compran en las empresas en que invierten vienen con derechos políticos, ¿no? Dependiendo del número de acciones, pueden nombrar directores en esa empresa. Nombran directores. ¿Quién nombra esos directores? ¿Conforme a qué intereses? ¿Los nombran los trabajadores, que son los dueños? No, los nombran los administradores, los directorios de la AFP. Cuando una empresa grande se rompe un sindicato en una negociación colectiva dura, ¿no? Y gana la empresa. Y esta noticia se sabe en el directorio de una AFP. Los directores de AFP celebran o lamentan, ¿no? O sea, claro. Y esos que celebran son los que están decidiendo cómo se invierte, cómo se usa este enorme poder que los trabajadores tienen por tener 200.000 millones de dólares. Si en algún sentido el sistema de capitalización individual tenía un efecto bien inesperado, que es que ha puesto en manos de los trabajadores un poder enorme. Y el sistema hoy día todavía sobrevive porque priva a los trabajadores de usar ese poder. Y le entrega el uso de ese poder a los directorios de la AFP. No, es increíble. Si uno lo piensa así, es increíble. Claro, yo siempre me he preguntado... Una manera de reconocer el derecho a la propiedad de los trabajadores. ¿Qué se podría hacer con todos esos recursos, claro, por ejemplo, para el desarrollo de la industria del litio como una industria es que llegamos nacional? A ese punto, el tema de las políticas públicas, claro, la inversión, ¿en dónde? Entonces, reinversión de capital en el propio país, finalmente. Exacto, que efectivamente 100% de tasa de ganancia, incluso claro, sobre el 100% de tasa de ganancia. Sí. Entonces hay un tema ahí... Entonces yo creo que no es que la única manera en que se pueda reconocer la propiedad de los trabajadores sea con la solución peruana. Esa es la manera que tiene que ser alegada en un recurso de protección, porque por las características del recurso de protección. Pero el punto que se está poniendo ahí, y que uno esperaría, si Chile tuviera una política capaz de hacerlo, uno esperaría que fuera tomado por la política, es, sí, en realidad aquí hay un problema, porque la propiedad no es solamente de que al final él reciba el beneficio. Está bien, por supuesto, eso va de suyo. Pero hay también una cuestión de quién ejerce todo el poder que se ha acumulado en eso. Quería poner otro tema. Plataforma socialista. Bien. ¿Ah? Primero, que nos contara de qué se trata, cuál es el... Eso, porque ha causado esto mucho escosor en los más diversos ámbitos políticos. Pero, sí, y compartirlo con nuestra audiencia para que... Sí, pues sí, es bueno que la conozcan. Sí. La plataforma socialista fue una iniciativa que se lanzó el sábado pasado con la publicación de un manifiesto que viene firmado por algo así como 130 o 150 socialistas y que está, por supuesto, destinado a buscar, queremos buscar más apoyo, etc. Y que parte de un diagnóstico que yo creo que es bastante obvio hoy día, y es en Chile el socialismo es hoy mucho más que el Partido Socialista, ¿no? Otra cuestión es cuál es el por qué y cuál es el juicio que nos merece, etcétera, y qué juicio tiene uno sobre cómo lo está haciendo el Partido Socialista. Esa otra discusión importante, pero yo creo que es difícil negar que hoy día el socialismo chileno está, por así decirlo, en diáspora, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿cómo hacer relevante a la tradición socialista en un contexto de diáspora, ¿no? En un contexto en que esa tradición ya no está contenida por el Partido Socialista. Y la plataforma socialista surge como eso, como un espacio que no es un espacio de reflexión, o sea, no es solo de reflexión, sino que pretende ser un espacio también de acción política que pueda darle una forma de actuar al socialismo chileno, más allá de los partidos. Y entonces, una cosa especialmente importante de la plataforma socialista es que incluye, por cierto, porque nosotros, al decir el socialismo no está contenido en el Partido Socialista, no estamos diciendo que en el Partido Socialista no haya socialismo, por supuesto, eso no lo estamos diciendo. Entonces, incluye militantes del Partido Socialista, pero también incluye personas que fueron militantes del Partido Socialista y por distintas razones dejaron de serlo. Unos no se reficharon en el proceso de refichaje, otros renunciaron más positivamente, etc. Y también personas que nunca han tenido militancia partidaria, pero que se sienten parte, son parte de la tradición socialista. Entonces, por eso, en este acto recibimos, por ejemplo,
recibimos saludos que no pudieron estar físicamente presentes, pero recibimos saludos de Maya Fernández, que saludaba a la iniciativa y se sumaba a ella, de Jorge Arrate, de Gonzalo Marner, como una manera de mostrar... Ambos expresidentes. Ambos expresidentes y renunciados, o sea, que ya no están en el partido. Hace tiempo ya no son militantes del PS, claro. Y bueno, ese es el sentido de la plataforma socialista. Entonces la plataforma socialista, por así decirlo, pretende convocar a todos los socialistas en el sentido preciso en que hoy día socialista no significa o no se reduce a militante del Partido Socialista, porque hay mucho socialismo fuera del Partido Socialista. Fernando, pregunta, ¿y también de otros partidos de izquierda o progresistas que quieran sentirse parte de un proceso donde el socialismo está en su mirada, digamos? Te lo pregunto. La plataforma... O sea, lo que define a la plataforma socialista es ese manifiesto, que es un manifiesto socialista. Pero te lo más todavía, pregunta, o está pensado también en la configuración de alguna manera de una orgánica futura. Bueno, precisamente como no pretende ser solamente un espacio de reflexión, necesita tener formas de acción. Entonces va a tener algún tipo de organización que le permita actuar. Eso está todavía en desarrollo, ¿no? Pero ciertamente mira para allá. Esto no debe ser pensado como un espacio de pura reflexión. Ahora, pero yo he escuchado muchos comentarios que dicen, no, mira, si esto es solo para salvar al Partido Socialista de su actual estado crítico, de haber sido acusado de estar vinculado con el narcotráfico, es solo un lavado de imagen y en realidad es una iniciativa que está perdida, porque al final los que están ahí lo que quieren es atraer más gente hacia el Partido Socialista y convencerlos de que es bueno estar ahí. Entonces, claro, es como decir, mira, pero en realidad esto va a seguir siendo lo mismo porque esta iniciativa lo que busca es llevar más gente al PS para tratar de cambiar la conducción actual que tiene. Y entonces, porque cuando... Y ahí te hago un agregado de información. Cuando se habla, digamos, en términos amplios del pensamiento socialista, uno ve, por ejemplo, que hay organizaciones como Revolución Democrática o Convergencia Social que se autodefinen ellos de pensamiento socialista. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y ellos estarán dispuestos a ser parte de esta plataforma? He visto algunos saludos, incluso gente del Frente Amplio, qué sé yo. Entonces, claro, hay un cierto escepticismo respecto de la relación entre el ideario que levanta esta plataforma y la estructura del Partido Socialista propiamente tal. O sea, esta plataforma yo creo que es consecuencia de los déficits que tiene esa estructura. Pero más que ser pensado, creo yo, claro, cada uno es dueño de la interpretación que desea lo que pasa a su alrededor, por cierto, pero más que ser pensado como una especie de lavado de imagen de la estructura, yo creo que tiene que ser pensado como una constatación del hecho de que la tradición socialista es demasiado importante políticamente en Chile como para que se quede sin posibilidad de tener relevancia política. Y yo creo que el Partido Socialista no está a la altura de darle relevancia política a esa tradición. Y eso, por supuesto, parte de esa tradición implica mirar hacia una política que busque la unidad de la izquierda, por ejemplo. Esa es una cuestión fundamental, creo yo. Y cuando digo unidad de la izquierda, no estoy diciendo que la plataforma socialista va a terminar entre el Frente Amplio. Hay más izquierda que el Frente Amplio, ¿no? El Partido Comunista, por cierto. Pero hay una izquierda que hoy día necesita una articulación que no tiene. Y yo creo que esa articulación es más difícil en la medida en que la tradición socialista no tenga un agente, por así decirlo, autorizado, en el sentido de reconocido como digno representante. Y mi impresión es que hoy día el Partido Socialista está lejos de ser eso a los ojos de los demás, ¿no? Y entonces la plataforma socialista, por eso no importa tanto decir, la plataforma socialista sí es un espacio de acción política y nosotros, o sea, vamos a apoyar candidatos en las municipales, porque bueno, hay muchos candidatos que van a tener van a
buscar maneras alternativas al Partido Socialista de presentarse, pero son candidatos que son reconocibles como candidatos de la tradición socialista. Por lo tanto, yo creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista, como un paso necesario para contribuir por supuesto, nosotros no vamos a hacer nada completamente solos, pero para contribuir a devolverle la relevancia política a una tradición como la socialista, que es importante, la verdad, no solo para el socialismo chileno, sino la tradición socialista es un patrimonio del socialismo o de la tradición de izquierda mundial a estas alturas, ¿no? Ahora, en ese camino, Fernando, ¿cómo se van a producir las interacciones con, bueno, no digo los adherentes ya que parten en esto, sino que las interacciones con este mundo que tú mismo señalabas, etéreo, no sé si disperso, pero etéreo respecto de esta idea del socialismo? A mí me parece muy interesante porque efectivamente hay como diversas expresiones. Hay un debate ahí necesario también. Pero ¿cómo han visualizado cómo ir dándole cuerpo a ese camino? Bueno, junto con el manifiesto, que ya está. Por supuesto, el manifiesto nos da el contenido, ¿no? Sí, y el contenido es bien importante de modo tal que la estructura que se cree no sea una estructura que es solo estructura. Vamos a tener esta semana y la próxima conversaciones con otros grupos políticos para un poco contarles que la plataforma socialista, un poco la conversación que estamos teniendo aquí, sí. y para empezar a buscar formas concertadas o articuladas mejor de acción, ¿no? Y en ese camino, por supuesto, vamos a tener que ir dándonos alguna manera de organización que permita que la plataforma actúe, porque la actuación política necesita alguna forma de organización. Todavía no quiere decir orgánica, pero claro, es de eso. Y nosotros, claro, tenemos algunas figuras bien representativas, hay cosas que permiten por ahora tomar ciertas decisiones, pero por supuesto ese es un proceso que está por delante y que nosotros esperamos que sea una cuestión que no caiga del cielo, sino que se construya del mismo modo en que nosotros concebimos el socialismo, ¿no? O sea, que no se construya de una manera burocrática y de arriba a abajo, sino de alguna manera participativa, lo cual, por cierto, sabemos que no es fácil. Pero yo creo que es necesario. O sea, ahora, Fernando, tú mencionaste tal vez un objetivo que es más de corto plazo, que es la unidad de la izquierda, un espectro más amplio que esta plataforma socialista. Y yo soy optimista, pero porque claro, estábamos hablando recién de la oposición hoy día en el Parlamento, que no hay una articulación, no hay un programa detrás. Y que es difícil, digamos, yo veo también la nostalgia concertacionista también, de que, oye, pero es que podríamos volver a eso, que respondía a otro momento político. Sí. Y entonces surge, digamos, iniciativas como, bueno, está el Frente Amplio por un lado, hay también una alianza importante que ha levantado ahí el Partido Comunista. El PS pareciera estar en esta convergencia progresista, pero donde hay actores que en realidad son más bien de centro y que les ha costado ahí, pareciera bastante, transformarlo en un instrumento eficaz de acción política. Y pareciera que hay, sobre todo desde la perspectiva de los movimientos sociales, un espacio común de la izquierda donde se están desarrollando acciones, donde se está empujando en un determinado sentido. Entonces pareciera que hay un espacio disponible, porque además, digámoslo claramente, la democracia cristiana no es que los actores de la izquierda no quieran establecer una alianza con él, más bien la democracia cristiana ha hecho, ¿no? Y yo lo he dicho a veces en este programa, me parece saludable, que la democracia cristiana y nosotros somos un partido del centro y queremos ocupar nuestro espacio. Ok. Ellos están jugando... O que después no digan que no conocían el programa. Claro, sí, eso ya fue insólito, terrible, ¿no? Que además yo creo que, ojo, tiene que ver un poco con lo de la acusación constitucional y la educación pública. Parece que había algunos que no estaban tan convencidos de que había que defender eso. Bueno, pero es un paréntesis. El punto es, en este panorama, ¿no sería saludable avanzar en este panorama de construir alianzas y que de alguna manera los socialistas jugaran este papel que han jugado en otro momento de la historia, de ser articuladores y de ser en estos momentos articuladores de la izquierda?
Bueno, yo creo que como yo decía antes, yo no creo que el problema que tengamos en Chile es que hay neoliberalización radical de los chilenos, ¿no? Yo creo que demandas de transformación hay. Y esas demandas de transformación y que están presentes en la sociedad crean ese espacio que tú dices, Marcelo. Evidentemente, lo que le falta a esas demandas es articulación política, ¿no? O sea, que permitan transformar el poder social en poder político que sirve para hacer reformas. Y ese es el eslabón que hoy día falta. Y, por cierto, cuando yo hablo de recuperar la relevancia política de la tradición socialista, me refiero exactamente a eso, porque la relevancia histórica no la tiene y no la va a perder. No sé, lo que significa Allende en la historia de Chile no depende de lo que el Partido Socialista hoy día o que los socialistas hoy día hagan o no, eso ya está, ahí está. Entonces, lo que hoy día se necesita es recobrar la relevancia política, es decir, la capacidad de esa tradición o de alguna gente que encarne, que represente esa tradición, de contribuir a esa articulación política de esas demandas que existen, que están allá afuera. Y eso es lo que hoy día es aprobado ser difícil al punto de imposible, con la consecuencia dramática de la deslegitimación creciente de las instituciones políticas. Ahora, esa articulación, creo yo, tiene que entender que lo que la define es un proyecto político transformador. Y que ese proyecto político transformador es el criterio que va a servir para producir toda la convergencia que sea posible, por supuesto. Entonces yo creo que pensarlo al revés, pensar primero tenemos que unirnos y después tenemos que llegar a un acuerdo en un programa. Bueno, lleva a la situación en que se encontró el gobierno pasado. Porque ahí primero, precisamente, la unidad, por así decirlo, la unidad orgánica, es decir, la convergencia de partidos políticos se produjo en el momento 1 y el programa se produjo en el momento 2. Y claro, entonces algunos partidos estaban más contentos que otros con el programa y el programa pudo disciplinar a los partidos mientras la presidenta Bachelet tenía suficiente fuerza, poder político, claro. Y cuando ese poder político se vino al suelo o bajó, bueno, el programa dejó de tener un efecto disciplinador y la cuestión se desordenó completamente. Y el día en que eso ocurrió puede ser marcado por la afirmación de Ignacio Bócar de que no leía el programa. Con eso lo que le estaba diciendo es ya lo que el programa diga o no diga, no me importa. Antes de eso, mismo, claro. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de eso, la crítica era, es que tratan el programa como si fuera una Biblia. ¿Se acuerdan? Sí, claro. No, pues si los programas son para ganar elecciones, no para gobernar. En una declaración que era insólita, porque era decir, no, si los programas son para engañar a la gente. Exacto, era como un reconocimiento de la manipulación. Entonces, ninguneo del programa. Exacto. Pero yo creo que, por supuesto que hay una crítica que hacer. Bueno, si tú, aunque no lo leíste, si lo firmaste, tienes un compromiso, pero... Entonces, además de esa crítica un poco, por así decirlo, moral que hacer, también hay una explicación política para eso. El programa llegó en un segundo momento, ¿no? El proyecto político llegó en un momento distinto. Y nosotros creemos, y esa es la idea de la plataforma socialista, que el proyecto tiene que venir en primer lugar. Y el proyecto define la mayor convergencia que sea posible para realizar. ¿Quiénes van a ser los integrantes de la alianza? Digamos, y claro, la verdad es que yo creo que no hay mucha discusión. O sea, si uno se pone a sentar, yo estoy seguro que fácilmente podremos llegar. O sea, en esa discusión lo que yo diría son ampliación de derechos sociales, ¿no? Educación, salud, seguridad social, profundización democrática, nueva constitución y nuevo modelo de desarrollo económico. O sea, la verdad es que si uno se siente, yo estoy seguro que no va a ser una cuestión de que vamos a quebrarnos en 2 minutos porque no va a ser capaz de llegar a acuerdo. No, por supuesto. Todos más o menos tenemos una idea que yo la verbalizo de este modo, que puede haber otras maneras de expresarla, pero que son más o menos convergentes. Bueno, Fernando Atria se puso optimista, ya dice que es relativamente fácil llegar a un acuerdo, yo tengo muy bueno. Esperanza sin optimismo. Exacto. Entonces, ya Chile nos importa, parece que hasta nos pasamos en el tiempo, estábamos muy entusiasmados aquí conversando con Fernando Atria, abogado constitucionalista, socialista, y que en realidad estaba un poquito en el centro de los temas de discusión relevantes desde el punto de vista de los trabajadores, como el tema previsional y desde el punto de vista político, partidista también con esta plataforma socialista. Así que, como siempre, Chile nos importa, son temas que para los trabajadores tienen significación y por eso están aquí en Radio Recabar. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad.
Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Factores secundarios, violenta su salud y educación secundario. La puta marcha cortado. Factores secundarios, en un filme antagónico. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo